En tecnología siempre hay que hacer ventas parciales porque nunca puedes estimar el crecimiento o la capacidad que puede tener esa tecnología. Como asesor, en el fondo somos tan buenos como los mandatos que tenemos, ¿no? Los exits que ha habido en España a nivel tecnológico, y muchos de ellos ya ni existen. A nivel de marca, de empresa, y además como que se quedan absorbidos y se pierden, ¿no? Y a veces pienso que una forma de hacer empresa es que la empresa perdure. Yo he hecho inversiones en compañías tecnológicas, en general me ha salido regulín. Y creo más o menos ser alguien que lleva muchos años en tecnología y a priori algo sé, pero que esto no es suficiente si no diversificas lo suficiente, ¿no? Sentido, si haces por 4 inversiones, la probabilidad que te salga una bien es poco. Si puedes no levantar capital, no lo levantes. ¿Cuáles son los principales red flags que suelen salir en deals tecnológicos? Bienvenidos al podcast de Daily. Rainmaker, las mejores historias de Money. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Rainmaker, el podcast de Daily, donde tratamos de contar las mejores historias de Money de España. Y hoy nos acompaña Joshua Novik, socio de Bondo Advisors, de origen norteamericano, porque lleva más de 25 años en España. Joshua, bienvenido. Gracias, oye, gracias por tenerme aquí. No, es un placer contar con un poco el referente dentro del low middle market, pero a nivel tecnológico, que ahora nos contarás un poco más. Cuéntanos, ¿qué es Bondo Advisors y por qué nace Bondo Advisors? Sí, Bond Advisors es una boutique de M&A centrada fundamentalmente en el sector tecnológico, en el sentido amplio, ¿no? Todo lo que es tecnología o tech-enabled. Y nos centramos, como bien has dicho, en el lower mid-market. Yo diría fundamentalmente en operaciones entre 10 y 50 millones, ¿no? Es un poco nuestro core. Y bueno, nacemos un poco con la idea de acompañar a emprendedores del mundo tecnológico que muchas veces pues le cuesta un poco encontrar pues asesores especializados que entiendan de alguna forma las diferencias, ¿no? Entre el M&A del mundo tecnológico y el M&A del tradicional. ¿Y por qué vosotros lo entendéis? Porque yo creo que el origen de Bondo es que tú fuiste emprendedor, ¿no? Ahí tuvo 3 experiencias previas. ¿Qué es lo que entendéis que el resto de asesores, quizás menos especializados en tecnología, no entienden? Sí, o sea, yo estuve 25 años emprendiendo en distintas compañías. Una primera más relacionada con el mundo del e-commerce, otra pues relacionada más con el mundo del AdTech. Y entonces, bueno, al final la compañía tecnológica pues se mueve a veces con unos múltiplos muy distintos, unas valoraciones muy distintas. También, obviamente, hasta los KPIs, ¿no? Que se utilizan un poco para entender la compañía, el tipo de información que preparas es distinta. Y también hay muchos casos hay que entender realmente quién es el comprador. Bueno, que a veces puede, o sea, especialmente el low middle market no suele ser un fondo, ¿no? Suele ser pues un industrial, entonces entender muy bien a quién le puede encajar esa compañía en concreta en el mundo industrial. ¿Solo hacéis M&A o también hacéis rondas que comentábamos antes? No, solo hacemos M&A. Es posible que algún día hagamos alguna ronda, pero no es el área que en principio nos interesa. Y cuando os llegan a vosotros, la mayoría de compañías, a pesar de ser tecnológicas y supongo en crecimiento o ser compañías nuevas, ¿son rentables? Yo diría que la mayor parte de las compañías que hemos vendido son rentables, ¿no? Pues son compañías bueno, que ya tienen un cierto grado de madurez y están pues listas para ser vendidas. Es probablemente distinto al mercado más tradicional de M&A, lower end, que no es tanto pues el compañía familiar o compañía pues donde el fundador pues igual no tiene pues un hijo que se haga cargo, sino más bien pues son compañías que han madurado y que de alguna forma probablemente los emprendedores pues entienden que para su próximo paso pues tiene que ser con un partner. ¿Y qué edad media suelen tener estas empresas? O sea, ¿con cuántos años se venden? Sí, yo diría que en la media probablemente es alrededor de 10 años. 10 años. Que es un poco un periodo de inversión de unos inversores, ¿no? Más o menos.
Sí, madre, yo creo que a los inversores les gustaría que el periodo medio fueran 5, ¿no? Pero bueno, pocas veces se consigue. Y cuéntanos, o sea, vosotros llega un cliente, ¿qué os encontráis, qué os soléis encontrar, obviamente, cuando veis las compañías a nivel de cap table? Porque no es lo mismo que tú decías, una empresa familiar que puede tener un propietario o dos, ¿no? O, bueno, ramas familiares, que tener un cap table de algo tecnológico que quizá ha hecho rondas previamente para financiar, o ha tenido venture debts, etcétera. ¿Qué os soléis encontrar a nivel accionarial? Bueno, yo diría, obviamente cada compañía es un mundo. Hemos vendido compañías de un solo founder, Bootstraps. bootstrap, con 1, 2, 3 founders. Y también hemos vendido compañías pues, que tenían 35 accionistas distintos. Igual eran 3 founders y 7 fondos y 25 angel investors. Entonces, bueno, cada caso es un mundo. Yo diría que en el caso que hay venture capital, en general, con por lo menos un par de rondas está ordenada la cosa, ¿no? Que por lo menos hay un pacto de socios, ¿no? Entonces, por lo menos hay un orden, ¿no? Que no quiere decir que luego sea fácil, porque dentro de ese orden, pues igual hay distinto tipo de acciones, con preferentes, no preferentes, los famosos waterfalls. O sea, se puede complicar bastante, pero normalmente está ordenada en el sentido que por lo menos pues si hay un drag along, hay un tag along, hay de alguna forma un orden en la venta, ¿no? Y si hay varios accionistas, ¿exigís que haya un poder para que uno represente a todos, para evitar luego conflictos en una potencial venta? No sé si lo exigimos, pero lo aconsejamos. Entonces, bueno, no siempre como asesor puedes exigir lo que tú quieres, pero bueno, sí lo que intentamos en general es que haya un solo interlocutor, ¿no? Y no 35. Pero sí que nos ha pasado más de un caso donde es más difícil la negociación con los socios que con el comprador. Claro. ¿Por qué crees que pasa eso? Bueno, simplemente porque cada uno tiene sus intereses, ¿no? En sentido, al final, si tienes gente que ha entrado con precios distintos, tienes igual hasta dentro de los fundadores, pues hay algunos, igual le toca quedarse y a uno le apetece y a otros no, o tienes un founder que salió que todavía tiene acciones, en sentido, tienes 1000 situaciones que hacen que cada uno tiene un interés y con que haya uno que no entra por el aro, se te puede complicar bastante. Entonces, estamos en el año 11, más o menos, y han pasado 10 años de media que suelen tener las empresas que os contratan. Y ese año 11, ¿qué crecimiento promedio? Entiendo que dependerá de cada sector, ¿no? Pero más o menos, ¿cómo han sido el equity story de estas compañías hasta el momento que os contratan? Yo diría otra vez, cada compañía es un caso. En línea general, yo diría que todas las compañías que estamos vendiendo son compañías que crecen. Sentido, porque al final, como asesor, y he visto varias otras entrevistas aquí, y en el fondo todo el mundo lo dice, ¿no? O sea, como asesor, en el fondo somos tan buenos como los mandatos que tenemos, ¿no? Entonces, ¿Qué crecimiento medio tienen anualmente cuando os llegan? Que suelen estar creciendo. doble dígito. Diría que es raro que sea menos que doble dígito. Lo que comentaba un poco, que al final, como asesor, lo que intentamos es coger compañías que vemos que son vendibles, que hay un mercado para ellos, y normalmente en tecnología, si es una compañía que no crece, es muy difícil que la puedas vender. Y aquí, ¿quién compra? O sea, ¿el universo comprador de estas empresas tecnológicas es siempre industrial? ¿O hay algún otro tipo de inversor que pueda llegar a estar interesado en algo, en crecimiento nuevo? Yo diría que el no industrial normalmente es pues en el tamaño, o sea, el gran tamaño, ¿no? En el sentido, al final, la mayor parte de los fondos de private equity pues no bajan a una inversión menos de 30 o 40 millones. Eso es lower end. Entonces, oye, en línea general, sí que puede haber interesados a nivel financiero, pero bueno, en las oportunidades más grandes, ¿no? En las demás, que son prácticamente todas las que vendemos, es un industrial y típicamente es extranjero. O sea, nosotros, igual una cosa que es probablemente distinta a mucho asesor en otras industrias, que el comprador, yo diría que si alguien va a nuestra web y verá
hemos hecho unas 20 operaciones, o sea, tiene que ser el 3/4 son con un internacional en el otro lado. ¿Americanos o qué país predomina a nivel comprador? Bueno, de hecho, en España, en tech, el comprador americano es el número 1. Y en nuestro caso, de hecho, ahora mismo estamos cerrando un deal con un americano, hemos cerrado otro, creo que la verdad que con americano han sido 2 de los... La minoría, ¿no? Una minoría. Yo creo que también tiene que ver con el tamaño, ¿no? En el sentido que al final... y también diferencio. Igual puede haber algún americano más, tengo que darle pensarlo, ¿no? Probablemente el americano que compra una compañía más pequeña suele ya tener, bueno, de alguna forma, presencia en Europa, ¿no? Entonces, no compra... sí, no, o sea, no compra el americano que su primera adquisición es una compañía en España. Porque el tamaño medio de operación que hacéis a nivel tecnológico, ¿cuál es? Sí, yo diría que alrededor de... Yo diría que la mediana es probablemente alrededor de 15. 15 millones. Muy bien. ¿Y cómo suelen estructurarse eso? ¿Es ampliación de capital porque apuestan por o es todo éxito? O sea, nosotros no hemos hecho ninguna ampliación de capital. Sí, porque son compañías en general rentables que no tienen necesidad de caja, entonces es un exit. Y hemos hecho casos donde son exits parciales en el sentido donde es una compra mayoritaria, ¿no? Donde pues el comprador compra el 51, compra el 60, compra el 70, ¿no? Y luego pues una compra parcial. Normalmente quien se queda es el management, ¿no? En el sentido obviamente no es el inversor. Y luego muchas compras donde hay un earnout, ¿no? Porque igual algo muy muy concreto o sea, de esas compañías tecnológicas es que suele haber unos founders que son un poco el alma, ¿no? Esas compañías, ¿no? Entonces normalmente intentan atar el founder o los founders con modelos variables pues sí, relevantes, ¿no? Donde a priori no le interesa marcharse. Uno de los emprendedores en España creo que son más conocidos, que ha vendido su compañía 3 veces, a mí me dijo que en tecnología siempre hay que hacer ventas parciales porque nunca puedes estimar el crecimiento o la capacidad que puede tener esa tecnología. Entonces, siempre en la primera vez, ¿no? Nunca tienes que dejar el 100% del equity, sino que tienes como que ir dejando poco a poco. ¿Tú qué opinión tienes de eso? Mi opinión es que a la mayor parte de mis clientes le gustaría vender el 100% y marcharse el día después. Lo que sí pasa es que en general, pues pasa precisamente en eso, ¿no? Sentido, al final el vendedor pues tiene una visión de precio que normalmente pues incluye no crecimientos a futuro. El comprador pues está dispuesto a pagar el valor presente y donde está el acuerdo es en el fondo pues hay un condicionado pues donde hay un earnout, ¿no? Oye, te crees ese número, pues te pago X ahora y X a futuro y te vas a quedar tú a cumplirlo. Obviamente yo creo que España tiene muchas startups o muchas empresas tecnológicas que empiezan y demás, pero ya hablando de empresas un poco más maduras a nivel tecnológico, ¿qué sectores ves que hay más volumen dentro del mundo de tecnología en España? Y luego, ¿en qué sectores vosotros habéis tenido más presencia a nivel de operaciones? Sí, o sea, ahora yo diría que en España hay 2 sectores donde hay muchísimo movimiento a nivel tecnológico. Uno es el SaaS en general y el segundo es todo lo que es IT Consulting. En la parte de IT Consulting en general creo que piensa que hay igual 35 o 40 compradores que tienen presencia en España, ¿no? Que son bien compañías cotizadas o en general pues con private equity detrás y están consolidando el mercado, ¿no? O sea, hay muchísimas consultoras. Pero es un servicio, ¿no? No es un producto. Por eso digo que es un servicio, pero al final es tech, en sentido. Por eso digo tech o tech-enabled o relacionado con tech. ¿Y crees que ha ayudado el tema del kit digital a algunas de estas empresas? Yo creo que sí, pero no para venderlas. En el sentido que el kit digital, o sea, en el fondo te lo descuentan a la caja que genera, porque se acaba. Entonces hay muchas compañías que pues tienen unas ventas, unos EBITDAs extraordinarios, pero bueno, cuando descuentas el kit digital, que al final es financiado, pues claro, vender un producto que te lo paga
en el sentido que no lo pagas tú y lo paga un tercero que es el gobierno, pues ayuda mucho Y a nivel, dos preguntas concretas de este segmento, ¿no? A nivel valoraciones, ¿se suele utilizar el mismo descuento de flujos evitas o hay otro tipo de métodos de valoración, múltiplo de ARR, etcétera? Y luego a nivel de estructuras de precio, de pago, perdón, ¿cómo suelen ser los deals más tecnológicos? Has mencionado antes algo de earnouts, pero ¿qué componente tiene ese earnout de un poco del precio total? Bueno, no, yo diría, en las consultoras sí que al final no deja de ser un múltiplo de EBITDA. Ya está, un múltiplo de EBITDA es un descuento flujo de caja, al final son negocios muy tradicionales donde pues estás viendo pues el headcount y la facturación por headcount y el margen que le sacas a cada persona. Eso es la realidad, ¿no? Cuando es producto, claramente es distinto, ¿no? Porque el leverage, no sé qué decir en español, es como de distinto, ¿no? O sea, al final, si es un producto, o sea, si es desde una compañía de cloud hosting a una compañía, a un SaaS, pues oye, al final has desarrollado el producto a partir de un X, es prácticamente 100% margen, menos el coste, igual el coste de captación del cliente, ¿no? Entonces esas compañías, pues sí que están en general valorando múltiplo de ARR, o sea, de Annual Recurring Revenue, o sea, de ingresos recurrentes anuales, pero bueno, siempre con un ojo también al EBITDA o a un potencial EBITDA a futuro. Y ves que has visto casos donde la valoración sea o sea, se pondere, ¿no? Un múltiplo más tecnológico con un porcentaje de eso y un porcentaje se pondera al EBITDA, ¿no? ¿Y qué porcentaje se suelen ponderar? Si es que es así. Sí, yo diría que no es así. En primer lugar, al final, sentido, todo el mundo le gustaría saber qué vale su empresa y hablamos de múltiplo de EBITDA, de múltiplo de ARR o de ventas. La realidad es que cada caso es una negociación donde tienes un comprador y el comprador te pone un precio sobre la mesa, ¿no? Y ese precio en muchos casos ni siquiera está ligado a una métrica concreta, ¿no? Y bueno, si tienes más compradores, pues tienes más capacidad de negociarlo. Entonces, decir que hay una métrica en concreto, yo diría que no es así, ¿no? La combinación de distintas métricas sí que pasa mucho en compañías donde no tiene un modelo único, ¿no? Entonces, hay muchas compañías de software donde parte del negocio es software, parte igual es una instalación de un hardware, parte pues son unos trabajos concretos de integración. Entonces eso sí que sin duda el comprador lo valora de forma distinta. Y a nivel, bueno, con tu experiencia, ¿no? Como emprendedor y ahora como asesor de emprendedores, aunque ya sean empresas rentables, ¿qué opinión te merece el ecosistema tecnológico español? Bueno, yo diría que en nuestro segmento hay mucha compañía, o sea, obviamente hay mucha compañía que al final ha creado un producto en software o en hosting o en hardware, bueno, en sentido que funciona con compañías pues que tienen crecimiento. Ahora, si miras el big picture de dónde está España en lo que es innovación tecnológica o grandes compañías, pues obviamente desde luego no es, iba a decir que no es top 10, pero no sé si es top 20. Está... Ya. Volvemos al ejemplo concreto, ¿no? De esa compañía de 11 años que te he contratado. Ya tenemos diferentes ofertas. Ha entrado en due diligence con el industrial, que es el que no sé de qué país, de cualquier país. En las due diligence, claro, aquí tiene un factor importante, supongo, la due diligence comercial, supongo, de aplicación de esa tecnología con lo que tenga la industrial, y sobre todo la tecnológica, ¿no? O sea, ahí, ¿cuáles son los principales red flags que suelen salir en deals tecnológicos o que tú has visto? Sí, o sea, al final, o sea, uno de los puntos clave es la escalabilidad, ¿no? Y el otro punto clave es realmente que haya, o sea, que no sea que a veces lo hay, casi un one-man show, ¿no? En la tecnología, ¿no? Que a veces te encuentras pues que hay dos personas que es quien lo controlan todo
Y luego pues hay un equipo pues que ha ido cambiando con bastante rotación y un poco esa sensación de que bueno que realmente no es una tecnología que si mañana se marchara un par de personas se podía seguir desarrollando, ¿no? Entonces, especialmente las compañías que llevan más años, te encuentras con estructuras tecnológicas complejas, a veces poco documentadas, y que con dificultad de evolución. Yo creo que eso es el principal red flag. ¿Y cómo se mitiga eso? ¿Cómo has visto que se mitiguen estos riesgos, ¿no? Tanto el del keyman como el de la tecnología. Bueno, el keyman como mínimo es intentar tener, sería al final, si algo está muy muy bien documentado y bien ordenado, cosa que eso sí que se puede hacer con anterioridad, pues se puede mitigar. Y también pues que haya más personas que de alguna forma, aunque sean nuevas, pues que tengan acceso a la información y que sean capaces de sentarse con la otra parte de due diligence y explicar o sea, lo que es la tecnología, ¿no? Desde el punto de vista de oye, algo que no es escalable o que está en una tecnología antigua, pues oye, sería volver casi a desarrollarlo pues con nuevos frameworks, y eso a veces no es sencillo, ¿no? Es caro. Entonces, en muchos casos, pues hay lo que hay, ¿no? ¿Y si te han caído muchos deals, a pesar de haber identificado estos red flags que el comprador decía, mira, esto es demasiado legacy, yo no voy a ser capaz de transicionar, aquí me interesa muchísimo, pero lo dejo? Sí, yo diría que no. En sentido, o sea, a nosotros no se nos ha caído ninguno por ese motivo. Obviamente hay compañías que son muy legacy, que igual tienen, no sé, el típico software que en vez de ser SaaS es instalado. Sí, de color gris, ¿no? El Windows de color gris. Y hasta, pues, oye, programado pues en algún lenguaje que no es muy popular ahora. Pero bueno, si el comprador, o sea, hay compradores que al final están comprando, en este caso probablemente más el cash flow, ¿no? El sentido es, pues si son B2B SaaS, con recurrencia, con bajo churn, pues dicen, pues oye, ya nos encargaremos nosotros pues oye, de ajustarlo, ¿no? a cómo tiene que estar ahora, ¿no? Y has hablado de los deals que más has visto, ¿no? De un poco del ecosistema de España. ¿Cuáles son los sectores o el tipo de empresas que ves con más potencial de exit en los próximos años a nivel del subsector tuyo? Sí, principalmente SaaS y todo lo relacionado con cloud hosting. Claro, ¿y en alguna industria concreta? O sea, que sean SaaS verticales, pero de alguna industria concreta que veas que puede tener mucho interés. No, sí, yo diría que o sea, las que probablemente menos son las industrias donde estaba yo, que era la AdTech y MarTech, porque son industrias pues que llevan muchos años y con grandes competidores como Google, Facebook, etcétera, ¿no? Entonces, o por lo menos con múltiplos más bajos. Obviamente todo lo que es cybersecurity y todo esto pues está, y IA y tal, o sea, cualquier cosa pues hoy está muy de moda y se paga muy bien, y luego pues oye, en industria cualquier cosa que sea, repito, que sea B2B, idealmente lo que se llama critical, ¿no? En sentido, al final algo que tenga bajo churn, porque los clientes pues el momento que lo utilizan, lo integran, pues tienen bastante dificultad a migrar a otra plataforma, ¿no? Ya has mencionado antes de empezar de hablar del contrato, ya estamos negociando, hemos visto los red flags y ahora vamos a empezar a negociar el contrato y las cláusulas típicos del sector. Pero has mencionado IA. ¿Qué opinión te merece que empresas de IA que están haciendo sin producto, sin revenue, levanten dinero? Ya sé que no hacéis rondas, pero levanten mucho dinero a valoraciones estratosféricas en cuanto a generación de valor. O sea, un poco puedes levantar y puedes tener mucho dinero actualmente, pero eso quizá te limita en un exit futuro, ¿no? O sea, ¿cómo ves esa ola a nivel tecnológico, la parte de más de la IA? Es un sentido. Yo no tengo duda que estamos viviendo probablemente la mayor disrupción tecnológica que hemos vivido, ¿no? Sentido, y va a ser brutal. O sea, lo que va a cambiar el mundo en los próximos 10 años.
Entonces, al final, si hay dinero de venture capital, pues hace apuestas. Y hace apuestas como siempre ha hecho el venture capital, ¿no? En el sentido que un fondo invierte igual en 35 compañías y hay un winner o dos winners y 5 que salen medio bien y el resto pues son para tirar la basura, por lo menos en la fase inicial, ¿no? Y luego en segundas fases pues hay más éxito, pero bueno, ya son compañías que son un poco más maduras, ¿no? Y bueno, el sentido es muy positivo porque al final es el darwinismo puro, ¿no? De compañías pues que levantan un dinero, tienen que ir muy rápido, tienen que sacar un producto para ir a la próxima ronda y algunas tendrán éxito y otras se morirán en el camino. Y gracias a eso pues habrá innovación. Eso es. O sea, un poco son las dinámicas de la innovación, ¿no? Sí, del mercado. y bueno, algunas de estas pues crecerán probablemente más rápido que han crecido las anteriores y podremos venderlas no en 10 años, sino en 3. Volvemos a la mesa de negociación. Ya tenemos los informes de due diligence, los riesgos que hemos identificado mitigados. Vamos a pasar al contrato. El contrato típico de compraventa. Claro, aquí hay más de un socio. Puede haber de media 10, 15 socios. Sí, otra vez, depende de la empresa, pero bueno, si es venture capital backed, sí que puede haber en muchos casos 10 o 15. Entonces, ahí a nivel, ¿cuáles son las principales cláusulas, ¿no? De un pacto de socios que vosotros veis que pueden ser limitantes luego en una compraventa, limitantes o que generen más fricción, ¿no? En el contrato de compraventa con el industrial? Sí, o sea, al final la principal fricción es las diferencias de precio, ¿no? Son los derechos preferentes donde pues igual hay unos que han entrado, pues, o sea, especialmente cuando se vende por debajo del valor de la última ronda, ¿no? Cosa que no es raro que pase, ¿no? Entonces, bueno, esto yo creo que es un problema. El otro problema que pasa mucho es obviamente, que el management o los founders que han estado en la gestión de la compañía la conocen bien y lo que son los inversores, pues que la conocen menos o conocen menos los detalles, no estén dispuestos a firmar la representación de garantías. Entonces dicen eso y esto, si hay cualquier problema futuro, es de los founders, el escrow es de los founders, entonces ahí es donde hay mucha pelea. ¿Y están dispuestos? O sea, al final terminan aceptando los fundadores todo esto. Es un poco... Depende otra vez sentido de lo agresivo que sea el fondo, de la posición que tenga el founder, de lo bueno que sea el deal, ¿no? Sentido, es una negociación. Pero sí hay mucho inversor, mucho founder que dice, pues oye, uno no quiero earnout, lo quiero todo upfront aunque sea a menor precio, no quiero escrows, no quiero firmar la representación de garantías y si no salgo, ¿no? Pero bueno, si el deal es muy bueno y se le aprieta, pues a veces se hace. ¿Y has hecho seguimiento una vez habéis cerrado las operaciones estas 20 operaciones, o sea, a lo largo del tiempo, cómo han ido evolucionando? Porque yo a veces miro un poco los exits que ha habido en España a nivel tecnológico y muchos de ellos ya ni existen. A nivel de marca, de empresa, y además como que se quedan absorbidos y se pierden, ¿no? Y a veces pienso que una forma de hacer empresa es que la empresa perdure. Obviamente puedes como continuar como una filial, como una submarca, ¿no? Del holding o de la matriz, pero ¿habéis hecho seguimiento vosotros en estas 20 operaciones de qué ha pasado con estas empresas, con los equipos? ¿Qué transición suelen tener los fundadores? Bueno, nosotros en Prima llevamos 5 años, entonces las operaciones más antiguas son de hace 5 años. De hecho, hace 5 años creo que hicimos solo una operación. Entonces, la mayor parte son recientes. Sí hacemos seguimiento en el sentido que en muchos casos, como estos deals son pues ventas, a veces son ventas parciales, a veces tienen earnout, nuestra comisión en general va sobre también el earnout. Entonces, hacemos seguimiento porque tenemos un interés muy claro en saber cómo termina el deal y apoyar también al emprendedor pues en el cobro de esas distintas fases, ¿no? O earnouts. Entonces, bueno, sí que vemos esa evolución. Yo diría que admito que a partir de que en muchos casos salen los founders o, entre comillas, ya no hay cobros
pendientes, pues en general tampoco estamos tan pendientes de qué pasa en la compañía. Casi no quiero saberlo. Te digo, en mi caso personal también pasó lo mismo, en sentido, claro, he vendido varias compañías y al final sí que es cierto que luego sales y esas compañías pues tienen una evolución distinta y a veces las marcas desaparecen o se incorporan o venden parte o cierran parte y es sentido, hay que darse cuenta que cuando has vendido la compañía y has salido, pues pasa lo que pasa. Eso es. Y hemos hablado de compañías que tenían, en el caso que hemos puesto, 11 años, y ahora me gustaría hacer una compañía que no tiene nada de vida, que está creándose. Con tu experiencia al final de la vida de estas, ¿qué aconsejarías a emprendedores que eventualmente van a vender a nivel de formación de CapTable y de cómo gestionar la tecnología a nivel más interno para que facilite luego una venta y que tenga más valor? O sea, hay componentes que estos emprendedores que están naciendo hoy o empresas que están naciendo hoy podrían ir haciendo para facilitar un poco el exit y quizá de alguna manera, porque a veces negocios pymes tradicionales, las empresas no suelen estar preparadas para la venta y hay que ayudarlas a llegar a ese momento, ¿no? O sea, a nivel tecnológico, que son empresas de cero, ¿qué le recomendarías con tu experiencia que vayan haciendo y que sí o sí tienen que tener? Bueno, en primer lugar, si puedes no levantar capital, no lo levantes. ¿Entendido? O sea, al final para todos es más sencillo vender una compañía bootstrapped y para ellos puede ser muy rentable, ¿no? O sea, al final, si vas con rondas y preferred stock y al final te quedas con el 10%, pues ya más vale que lo vendas muy bien. Ahora, cuando tienes el 100% de la compañía, pues puede ser una operación de 10, 15 millones y es todo para ti, ¿no? Entonces, cambia mucho, ¿no? Entonces esto, o sea, yo creo que sí que hay una casi una moda, ¿no? De levantar dinero, oye, casi de celebrar las rondas. Yo diría que hay muchas compañías donde realmente no era necesario, ¿no? Entonces, eso es como punto de partida. Y bueno, como en la parte más tecnológica, obviamente, y eso, si tienen un buen CTO lo saben, ¿no? Al final es estar, pues, en el fondo es estar a la última, ¿no? En el sentido de desarrollo, pues tener un equipo ordenado donde pues oye, la gente colabora, donde la gente pues tiene pues toda la información bien ordenada, por si mañana alguien en el futuro pues quiere comprar la compañía, pues no siente que aquí hay una tecnología que lo controlan 2 personas y que si mañana pues tiene que meter un nuevo desarrollador, pues tardan 3 meses en explicarle cómo funciona todo, ¿no? Eso a nivel tecnológico. Y luego sigue a nivel más de gestión, pues oye, sí, muy rápidamente pues tener un CFO o una empresa externa que te ayuda pues a tener muy ordenado, no solo las cuentas, sino también todos los KPIs, ¿no? O sea, no es cuestión solamente de facturar y la gestoría, sino tener muy claro también, pues oye, la recurrencia de los clientes, cuál es el coste de adquisición, lo que son tus márgenes, tener pues todos esos KPIs muy ordenados, porque es lo que te van a preguntar o lo que te van a pedir los compradores a futuro. Y también te ayudan para la gestión, ¿no? En sentido, al final, la gestión, teniendo muy claro cuáles son los KPIs clave para tu negocio y tener forma de tenerlos ordenados y tenerlos a tiempo, ¿no? Para poder tomar decisiones es clave. Y el mejor, siempre hacemos una pregunta, que ahora la figuramos en el sector tecnológico, para terminar. El mejor consejo que te hayan dado para invertir en tecnología o que hayas escuchado que alguien dar en cuanto a inversión en tecnología, ¿cuál es? Para invertir tengo poco consejo. O sea, tu mejor consejo es spray and pray. Sí, desde luego, o sea, yo he hecho inversiones en compañías tecnológicas, en general me ha salido regulín. Y creo más o menos ser alguien que lleva muchos años en tecnología y a priori algo sé, pero que esto no es suficiente
si no diversificas lo suficiente, ¿no? En sentido, si haces pues, 4 inversiones, la probabilidad que te salga una bien es poco. O sea, tesis, lo que estás diciendo es tesis, no sé cómo va a ir la tecnología, si quiero invertir voy a poner siempre lo mismo al inicio y luego en todo caso ir acompañando, ¿no? Sí, pero yo más como angel investor, ¿no? Ya, Exacto, sí, sí, sería sí. como venture capital, pues ellos saben lo que tienen que hacer, ¿no? Pero como pequeño inversor probablemente o sea, tienes que diversificar y tienes que, como dices tú, tener una tesis y ir probando distintas y estando en distintos segmentos, ¿no? Pero más allá de eso no sabría decir. Oye, luego lo que sí es clave, y eso sí es o sea, es una obviedad y que lo cuenta todo el mundo, pero que al final, si inviertes al principio, estás invirtiendo en un equipo, en personas, ¿no? En sentido, esto es porque al final las ideas, o sea, casi todos los negocios han tenido, o sea, se van adaptándose, ¿no? Tú naces con una idea, voy a hacer esto, y mañana pues el camino te lleva a otro lado, y esto cuando tienes buenos gestores lo saben hacer, y cuando son regulines, pues no. Claro. O sea, eso inviertes a las personas y a la capacidad de estas, de si vienen mal dadas, que sepan reaccionar a tiempo, ¿no? Un poco. Sí, simplemente cuando están al principio, al final tú sales o sea, tú tienes una idea y luego la tienes que testear y la tienes que ir adaptando al mercado, ¿no? O sea, mi compañía, que se llama Antebeño, donde estuve pues 18 años hasta salir, nosotros en 18 años, yo diría que el negocio que hacíamos el año 1, o sea, en el año 18 no había ni el 10%. O sea, era completamente, yo creo, 3 veces, pues creo que dimos cambios muy radicales en el modelo de negocio, en lo que hacíamos, porque era adaptarte, porque el mercado cambia muy rápidamente. Y eso, por eso también, yo creo que en tecnología hay mucha gente que vende, porque hay un momento que dices, esto no sé cuántos años más va a seguir igual. Y ya igual llevo 2 veces que esto tenía pinta de que no íbamos por el camino adecuado, hemos encontrado una vía, pero igual la tercera vez no la encuentro. Ya. No, pues nos quedamos con esto para cerrar el capítulo. Muchas gracias por estar aquí, contar el M&A, ¿no? De la parte más tecnológica, de empresas tecnológicas rentables que existen en España. Y yo creo que seguiréis haciendo muchos deals y siendo la referencia en este segmento. Así que muchas gracias por venir. Pues nada, gracias por invitarme y ojalá tengas razón. Y a todos vosotros, hasta el próximo capítulo. Muchas gracias.